Recibo un cordial saludo de parte de Academia Debate Sociedad en el espacio del podcast con Luis Alejandro Vázquez. Hoy tendremos un gran invitado. Se trata de Sebastián Sánchez, con quien hablaremos sobre la ciudad. Un análisis amplio y multidisciplinario. Qué gusto, Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo van los proyectos? Gracias, bueno, gracias por la invitación, Luis, de verdad. Para mí es un gusto poder participar de este espacio. Nada, comentarte, pues súper bien, aunque ahora estamos con estos temas de cortes de luz y justamente algunas cosas que tal vez también toparemos en el podcast, ¿no? Y pues nada, un poco de frío en la ciudad, todo súper bien realmente. Y nuevamente gracias, Dale, por la invitación que me hicieron. Quisiera que me comentes un poquito más de ti respecto a tu formación académica y profesional, tu experiencia, para que la ciudadanía, a través de nuestros seguidores, puedan escucharte, conocerte. Igual, si manejas redes sociales que te puedan seguir, es el momento propicio para que conozcan a Sebastián Sánchez. Bueno, muchas gracias, Luis. Por comentarles mi formación de pregrado, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales de la Universidad Católica. He trabajado en sociedad civil por aproximadamente 9 años, he estado vinculado en varias perspectivas de sociedad civil, en trabajo de fundaciones de cooperación internacional. Tengo una especialización en planificación de ciudades y asentamientos humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues como les comento, tal vez desde la perspectiva amplia que he tenido la oportunidad de trabajar en la implementación de proyectos. Actualmente soy coordinador del área de fortalecimiento sociedad civil en Fundación Ciudadanía y Desarrollo, pero digamos, desde el espacio que actualmente he venido, en el que he venido colaborando. Sin embargo, me he vinculado en varios espacios de activismo, voluntariado, digamos, mientras estaba en la universidad, pero también participando en diferentes perspectivas de sociedad civil, por ejemplo, en inclusión de temas de emprendimiento social para población migrante, en temas de movilidad humana justamente, en desarrollo comunitario local. Entonces, digamos que he hecho un recorrido un poquito de todo en este tema de la sociedad civil. Me gusta muchísimo trabajar en el tema de inclusión y, digamos, ahora más vinculado a los temas de gobernanza y trabajo de territorialidad desde el trabajo que hacemos en Ciudadanía y Desarrollo. Muchas gracias. Bueno, ya para empezar este programa dentro del podcast de Academia de Debate Sociedad, quería formularte la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por ciudad? ¿Cómo se ha desarrollado doctrinariamente? Y bueno, y le agradezco mucho nuevamente a Academia de Debate y Sociedad por la invitación. Si bien, como yo les comento, he tenido una perspectiva amplia de trabajo de sociedad civil, para mí el tema de ciudad es un tema apasionante, es realmente algo que me gusta mucho y que yo creo que, bueno, y vamos a ir hablando de esto durante el podcast, pero es una temática que para mí es muy relevante. Porque justamente, bueno, respondiendo a la pregunta que me hace Luis sobre qué ciudad, hay perspectivas muy diversas sobre el tema del planteamiento de ciudad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo básico es entender que es un asentamiento humano, que es una perspectiva que muchas veces yo digo, hay cosas que se entienden o se sobreentienden o se creen muy obvias. Sin embargo, a veces nos olvidamos que esas obviedades, por decirlo así, son realmente lo que constituye varias de las cosas. Yo creo que a veces estas obviedades, por decirlo así, eh, se se nos escapan cuando nosotros hacemos planificación en política pública, y eso es justamente uno de los errores que nosotros nos damos cuenta que sucede en el momento de la planificación. Entonces, digamos, partiendo por ese planteamiento de que la ciudad es un asentamiento humano, que tiene escalas humanas, que tiene perspectivas humanas, pero además, digamos, obviamente ya en el tema de ciudad hablamos de un asentamiento humano urbano, es decir, responde a unas dinámicas, son asentamientos urbanos, porque también tenemos las dinámicas de la ruralidad. Pero en este caso la ciudad pues tiene, y a mí me gusta mucho esta perspectiva que nosotros teníamos mientras yo estuve estudiando la especialización, que es un digamos, un tramado social. Es un tramado social que tiene varias interacciones, ¿no es cierto? En la ciudad nosotros tenemos la interacción económica, tenemos la interacción social, tenemos temas de movilidad, y muchas veces nos olvidamos que la ciudad tiene esta perspectiva. Por ejemplo, en mi caso, al haber estudiado o ser más cercano al tema de las ciencias políticas y relaciones internacionales, siempre va a haber una perspectiva de gobernanza. Sin embargo, nos olvidamos que obviamente la ciudad está compuesta también, obviamente, por infraestructura, ¿no es cierto? Digamos, a veces nosotros que estamos en esta perspectiva más desde el tema de gobernanza olvidamos eso. A veces quienes trabajan más bien en la perspectiva de arquitectura tienen esta perspectiva de la infraestructura muy presente, pero es algo que hace una simbiosis. La ciudad
es este espacio físico justamente, pero que tiene una influencia muy grande en quienes habitan en ese espacio físico, cómo interactúan y cómo ese entorno o ese espacio propicia esas interacciones. Entonces me gusta mucho esta idea de ese tramado social, de ese tejido social, donde realmente el espacio público, no solo el público, ¿no? Obviamente en la ciudad pues tenemos obviamente nuestras casas, donde nos encontramos, donde habitamos, pero digamos en ese espacio donde hay este espacio que corresponde a donde nosotros interactuamos, donde hablamos, por ejemplo, de transporte público, donde hablamos de plazas, donde hablamos de parques, donde hablamos de los servicios públicos, nos permiten una interacción, o por lo menos deberían permitirnos esa interacción. Entonces, yo creo que este tema del tramado social en un espacio es algo que para mí responde mucho a esta dinámica de lo que es una ciudad, o al menos de lo que debería ser la ciudad. Gracias, Sebastián. Quisiera entender qué es el desarrollo urbano. Mira, bueno, ahí yo te comento como que algunas particularidades y me voy a dar el tiempito de leer, digamos, o de comentarles algunos datos que creo que son importantes también para tener un contexto sobre el debate, en este caso, sobre la temática que estamos tratando. Cuando yo les decía, ¿no es cierto?, hay bastantes perspectivas sobre el enfoque que tenemos de ciudad, sobre la construcción de ciudad, entonces hay estas perspectivas diversas a veces desde quienes participamos activamente de la construcción de la ciudad, como les decía, a veces quienes estamos más involucrados en la gobernanza, hablamos desde las políticas públicas, a veces quienes tienen una perspectiva de infraestructura hablan muchísimo de cómo se va construyendo la ciudad, etcétera. Entonces el desarrollo, justamente ya hablando del desarrollo urbano, responde a esas dinámicas, ¿no? Responde a cómo se va generando entonces este tramado, cómo este tramado responde, por ejemplo, a la planificación pública, cómo responde a la planificación de política pública local, cómo responde a la toma de decisiones, quiénes están tomando decisiones en la ciudad, cómo se están tomando esas decisiones, cómo está creciendo nuestra ciudad. También hay, digamos, una forma más orgánica, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, por ejemplo, Quito tiene una particularidad geográfica, es una ciudad de altura, es una de las capitales que se encuentra, digamos, a mayor nivel de altura o metros sobre el nivel del mar, que tiene una geografía un poco complicada, que, digamos, es una línea o que crece de esta forma en línea entre montañas. Todas esas particularidades geográficas, de planificación, de cómo se toman las decisiones, normativas también, responden a ese desarrollo urbano, digámoslo así, ¿no? Entonces, es desde esa perspectiva, desde donde nosotros comenzamos a ver. O, digamos, viene otra pregunta, que es cómo se está construyendo la ciudad, cómo estamos planificando la ciudad, o más bien si se está planificando realmente la ciudad, porque hay digamos, y como les digo, voy a después topar estos datos duros, pero hay varias cosas que vienen aquí que es muy interesante. Por ejemplo, muchas veces las ciudades crecen de una forma en la que realmente la planificación no necesariamente nos permite que todo lo que nosotros necesitamos o lo que se demanda, los servicios en ese espacio de ciudad, puedan satisfacerse de una forma efectiva, ¿no? Entonces también es importante esta palabra de efectividad o pertinencia en las políticas públicas, porque muchas veces la ciudad corresponde, y digamos la ciudad es esta unidad, ¿no es cierto?, de análisis, donde pasan muchísimos fenómenos, donde en la ciudad ahora se habla mucho sobre el tema ambiental, y aunque ustedes no crean, yo voy a topar varios temas transversales porque obviamente la ciudad es algo sumamente grande, pero donde convergen muchos de estos temas. Por ejemplo, cuando hablamos de movilidad, Ecuador es un país históricamente receptor de personas en condición de movilidad, y en esa condición de receptor de personas en condición de movilidad, justamente es en los centros urbanos donde se concentra el mayor número de personas que migran, ¿no es cierto? Y eso no solamente corresponde, por ejemplo, ahora que mencionaba el tema de movilidad, sino también en esta dinámica urbano-rural. Hay muchas personas que vienen de las ruralidades o de otros centros urbanos, tal vez más pequeños, tal vez con menos acceso a servicios, que se movilizan a ciudades más grandes, con mayor cantidad de servicios, con mayor acceso a estos servicios. Entonces, ese desarrollo va respondiendo un poco a esas dinámicas, ¿no? Que, obviamente, ya en la dinámica de ese desarrollo también, como les decía, una pregunta relevante es ¿quién está a cargo de esas decisiones? ¿Cómo se están tomando esas decisiones? ¿Hay mayor o menor participación de la ciudadanía? Y, digamos, para enmarcar un poco el debate, por decirlo así, quiero darles unos datos que me parecen de muchísimo interés para entender de mejor manera por qué realmente, y aquí me adelanto un poco a una dinámica que seguramente o a una temática que va a surgir posteriormente, y es que el desarrollo urbano o, digamos, el centro de las ciudades ahora es un enfoque en el marco de la cooperación, en el marco de las agendas de desarrollo que está muy presente, porque el crecimiento de los asentamientos urbanos es algo que nosotros sabemos según la planificación, según perspectivas,
según data dura que tenemos, que va a seguir creciendo y que va a seguir, digamos, hiperpoblándose, ¿no? Los centros urbanos tienen esta tendencia de crecimiento. Entonces, lo que les decía respecto a los datos es que alrededor del 56% de la población mundial, que son 4.400 millones de habitantes aproximadamente, vive en centros urbanos o vive en ciudades actualmente. Entonces, esto es algo que ya nos habla de esta dinámica donde las ciudades tienen este rol predominante en el crecimiento poblacional, en el tema demográfico, donde se están ubicando las personas y donde cada vez, pues, no sé, esto puede responder a varios fenómenos, pero donde la ruralidad tal vez ya no es una opción, donde las personas o donde la demografía de los países se está concentrando, digámoslo así. Entonces hay mayor densidad poblacional en las ciudades, que es algo que se esperaría, digamos, no es algo como que necesariamente sea un dato nuevo. Sin embargo, y estos son datos del BID en este caso, o del Banco Mundial, bueno, tienen ahí como un tema de enfoque de ciudad, pero además de esto es una tendencia de crecimiento, es decir, si ahora ya hay una concentración mayor en los centros urbanos o en las ciudades de la población, de cómo hay esta distribución a nivel mundial, es decir, es algo que en todo el globo encontramos de esta tendencia. Sin embargo, esta tendencia va a seguir creciendo, es decir, la población urbana va a aumentar casi al doble para 2050 de la que tenemos actualmente, y esto es, digamos, un fenómeno que ahí sí hablamos de algo que es sumamente grande. Entonces, se dan muchas problemáticas, les voy a mencionar algunas de ellas posteriormente, pero ¿qué nos dice este dato, no es cierto?, de que hay una tendencia de crecimiento y de la concentración, de la densidad poblacional en las ciudades, y es que 7 de cada 10 personas para 2050 van a vivir en centros urbanos o en ciudades. Entonces, hay una migración, digamos. Yo les decía también, es importante cuando hablamos de ciudad entender esta dinámica de rural-urbano, donde esta migración se concentra principalmente en las ciudades, y como les digo, tal vez ese no es el dato que nos sorprenda, porque nosotros entendemos, digamos, en mayor o menor medida por qué justamente hay mayor población en las ciudades o en los asentamientos urbanos. Sin embargo, entender el crecimiento que se está dando es algo como que tal vez ahí sí comenzamos a ver problemáticas. Yo, digamos, como te digo, tal vez adelantándome un poco, y no sé si es que en la dinámica del podcast yo tal vez podría preguntarte, tú, Liz, ¿tú cuál crees que puede ser una dinámica problemática en este crecimiento poblacional o en esa concentración o densidad en los centros urbanos? ¿Tú qué crees que los asentamientos urbanos van a tener que enfrentar cuando se dé este crecimiento o esta tendencia de crecimiento? El tema de los recursos es evidente. Claro, entonces ahí yo creo que viene algo que, digamos, como les digo, la ciudad concentra varias dinámicas, ¿no? Es una perspectiva justamente multisectorial, interdisciplinaria, donde nosotros tenemos que estar involucrados, no netamente porque estamos viviendo justamente, en nuestro caso, en la capital, en un centro urbano, sino porque las ciudades, y ahí viene algo interesante, son las que están encargadas de proveer servicios, como por ejemplo servicios locales, ¿no? Como agua, luz, lo que usualmente se conoce como WASH, saneamiento, estos servicios que están a cargo de gobiernos locales, municipios, dependiendo de la organización que tengamos, ¿no? En el estado, en el país en el que nos encontremos. Pero estos servicios, como les digo, que usualmente, o que se debería, otra vez volviendo al tema de las obviedades, en algún punto se entendería que deberían estar garantizados para los habitantes de una ciudad, realmente no es el caso. Como bien tú lo mencionas, Luis, el tema de recursos es limitado. Ahí tenemos varios temas. Yo les decía, les hablé ya un poco del tema de movilidad, pero además ahora tenemos el tema de calentamiento global. Entonces, el enfoque climático o, por ejemplo, la planeación de riesgos es algo que ahora se toma mucho en cuenta, ¿no es cierto?, en los asentamientos urbanos. Nosotros en Quito, justamente ahí ya respondemos a estas dinámicas geográficas o territoriales. Hemos tenido este problema, por ejemplo, en la Gasca hemos visto ya 2 veces que ha sucedido, ¿no es cierto?, este tema de deslaves en la ciudad cuando no hay una planificación. Pero es que estos son problemas realmente que están interconectados, porque, por ejemplo, ahí nosotros tenemos que ver, y ahí ya entra justamente, y por qué se llama desarrollo urbano, porque tiene que ver y tiene que responder a una planificación, digamos, que es obviamente lo ideal, porque esta planificación nos va a permitir prevenir que pasen este tipo de cosas, ¿no es cierto? Cuando el asentamiento urbano del cual hablamos tiene una densidad poblacional sumamente grande, pero además sabemos que hay servicios, o digamos, los está concentrando en lugares donde, digamos, el gobierno local no puede dar acceso a agua, a luz. Entonces tenemos que hacer un proceso en el cual identificar dónde vamos a ubicar a las personas. Por otra parte, por ejemplo, esto que les mencionaba de los deslaves tiene que ver también, está interconectado con el tema de la planificación de gobernanza ambiental a nivel local, porque, por ejemplo, se conoce que las ciudades donde tienen esta geografía, donde, digamos, hay mucha deforestación de árboles, tala y estamos entre montañas, obviamente en los momentos en los que haya mayor lluvia, mayor nivel de caudal, de lluvia en estas ciudades, por la geografía que tienen, pues es algo que puede suceder. Entonces, todos estos fenómenos
responden a procesos de planificación o deberían responder a procesos de planificación, y ahí viene la temática del desarrollo urbano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tanto realmente está o responde el tema de ciudad o el fenómeno de ciudad o cómo se planifica? Y si se planifica, digamos. Qué interesante. Justo esto estaba pensando hace pocos minutos respecto a la inadecuada planificación territorial. Vemos que hay una improvisación por parte de las autoridades locales y ahí es cuando existen las problemáticas, por ejemplo, los deslaves, también los problemas de las inundaciones, entre otras problemáticas que se han ido desarrollando en varias provincias, ¿no? Como tal, y ya con el cambio climático, tú lo has señalado, también vienen efectos adversos a las personas como tal, a la sociedad, y vemos cómo están sufriendo en muchas ciudades de la costa, del oriente, cuando llegan las lluvias y se encuentran desesperados porque incluso han perdido sus pertenencias, se han quedado sin casas, han tenido que trasladarse a otros lugares. Y esto podemos observar como una de las consecuencias de todo lo que tú has mencionado. Es evidente la improvisación de ciertos responsables de riesgos. Muchas veces dejan pasar o quizá por temas de corrupción emiten permisos para que se construyan eh, determinadas casas o edificios en lugares donde no se debe construir. Y esta es la situación por la cual conllevan a las consecuencias fatales en donde familias enteras se quedan sin sus hogares porque quizá el edificio eh, cayó o digamos la casa como tal se inundó y todas sus pertenencias las perdieron. Asimismo, tú has señalado otro de los problemas que es el traslado o la migración del sector rural al sector urbano por el tema económico, pero llega un momento en el que comienza a saturar y si bien es cierto, el sector rural también queda descuidado. Toma en cuenta que varias personas que se han dedicado a la agricultura han pasado al sector urbano, no a las grandes ciudades con la finalidad de ejercer otras actividades. Esto ha conllevado también a que ciertas costumbres o tradiciones se pierdan en el campo y que ya no veamos los mismos campos, sino vayan ampliándose en las ciudades y ya no vemos del sector rural, el tema de la ganadería, el tema de la agricultura, de la pesca, que también son importantes dentro del consumo humano y que las cuales también son parte de la vida de cada una de las personas. Entre otros de los aspectos, tú señalabas los mecanismos de participación efectiva del ciudadano. En muchas ocasiones no preguntan a la ciudadanía qué decisiones se van a tomar, sino que son de forma arbitraria, quizá digamos por el Consejo Municipal, y al momento de que los ciudadanos se enteran cuando ya va a pasar algo, más no cuando van a hacer determinado proyecto. Esto involucra a que la ciudadanía sea engañada o quizá la ciudadanía tenga esa percepción de que las autoridades toman decisiones de una forma ilegítima por los ciudadanos. Entonces, aquí viene el tema de los mecanismos de participación que lo establece la misma Constitución de la República del Ecuador y que se deben respetar. Ante esta situación, ¿qué me podrías decir? Yo creo, Luis, bueno, ahí tú mencionaste varios temas interesantes, ¿no? Y yo vuelvo un poco a este tema de que la ciudad como unidad de análisis es, digamos así, un muy buen laboratorio o una muestra de nuestra cultura política, porque convergen muchos temas económicos, sociales, culturales, que se interrelacionan además, porque obviamente la ciudad tiene que ver con este tema de gobernanza a nivel local. Entonces, ahí tú mencionaste justamente los mecanismos de participación y yo les decía antes que hay una palabra que a mí me genera, digamos, es algo que nosotros como ciudadanos, no solamente quienes estamos involucrados tanto en temas de participación, en sociedad civil, en el sector público, independientemente del rol en el cual nosotros estemos, creo que es relevante entender que como ciudadanía debemos, es nuestro derecho demandar y acceder a información. Tú topaste ahí un tema que para mí es, digamos, sustancial también, que tiene que ver mucho con el tema de la gobernanza y la planificación, que es la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, el tema de acceder a información de calidad
sobre cómo se están tomando las decisiones, y yo hago esto mucho énfasis, quiénes están tomando esas decisiones, cómo se están tomando esas decisiones, ¿no? Es un paso previo, porque como bien tú lo mencionaste, nosotros tenemos mecanismos de participación ciudadana que están garantizados a nivel constitucional, a nivel normativo, a nivel reglamentario, que ya a nivel local, por ejemplo, en el tema del consejo o a nivel de las ciudades, hay mayor o menor nivel de normativa que está implementado en los temas de participación. Tenemos casos que son, digamos, bastante conocidos ya en nuestro país o que se han mencionado ya justamente porque se han implementado ya durante un tiempo, que son, por ejemplo, el tema de la silla vacía en algunos consejos, el tema de presupuestos participativos. Hay una dinámica que a mí me parece particularmente interesante, que son los consejos consultivos locales, y así tenemos otros mecanismos, ¿no? Pero creo que tú decías una palabra, y como yo lo dije antes, de interés, que es la efectividad de estos mecanismos de participación. ¿Por qué? Y aquí viene justamente el involucramiento que tenemos a nivel de ciudadanía. Y yo creo que esto es algo que todos quienes hemos trabajado en territorialidad, en el tema de planificación, no necesariamente en temas de ciudad netamente, pero también en temas de desarrollo local comunitario, en temas de participación ciudadana, en temas de gobernanza, hemos podido evidenciar que hay digamos, un desencanto realmente, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que nuestro país atraviesa una crisis de institucionalidad y eso es como generalizado, lamentablemente. Y eso realmente se deviene en un problema porque la gobernanza local, digamos, hago este antecedente antes de responder efectivamente la pregunta que me hiciste. Yo les decía, es algo sumamente importante, hay que poner mucho interés en el tema de cómo está creciendo la ciudad, cómo estamos participando. ¿Por qué? Porque, digamos, vámonos un momento fuera de esta particularidad de Ecuador. A nivel global, cada vez hay más relevancia en el tema de lo que se conoce como gobernanza local. Incluso ahora se habla, por ejemplo, de procesos de paradiplomacia, es decir, las ciudades ahora son actores no solamente de planificación pública a nivel local, sino que además las ciudades están cooperando entre ciudades, ¿no es cierto? Nosotros escuchamos ahora casos de éxito de ciudades, no necesariamente de países. Por ejemplo, en el caso de Colombia, escuchamos mucho de Medellín como un centro de innovación. Por poner un ejemplo, no hay muchos otros casos similares. Entonces vemos que las ciudades son una unidad ahora que genera mucho interés en las agendas de cooperación, en las agendas de desarrollo a nivel internacional. Entonces, y como les decía, es algo que va a seguir creciendo. Esto es una tendencia y va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque además a nivel internacional, digamos, o en la perspectiva de desarrollo, nos damos cuenta que es más fácil, digamos, hacer un acercamiento real hacia la ciudadanía a través de los gobiernos locales, porque los gobiernos locales entienden mejor las necesidades particulares, las necesidades del territorio, tienen esto que yo les decía en un inicio, que es una escala humana. Entonces, es importante que la política pública se empape de esta perspectiva de tener una escala humana, que, digamos, al menos en teoría, las ciudades o los gobiernos locales entenderían de mejor manera. Ahora, lamentablemente, ¿qué tan efectivos son estos mecanismos de participación? Ahí vuelve un poco al tema del desencanto que hay de parte de la ciudadanía, porque tenemos efectivamente mecanismos de participación, como les digo, que están garantizados en diferentes instrumentos normativos que nosotros tenemos, en instancias de derecho. Sin embargo, la pregunta es, otra vez volviendo, ¿qué tan efectivos son? ¿Qué tan pertinentes son? Y cuando hablo de la efectividad, no quiero decir, hay varias formas de evaluar una política pública, hay varios aproximamientos que nosotros podemos hacer. Pero, por ejemplo, digamos, inicialmente lo que nosotros podemos decir es cuántas personas efectivamente acceden al mecanismo de silla vacía, a los presupuestos participativos, quiénes están participando de los consejos consultivos. Entonces, tal vez podemos comenzar por ese tipo de preguntas. Pero además, no es solamente un tema de números, no es cuánta gente está accediendo a estos mecanismos de participación, porque digamos, si es que hay realmente un desencanto de la ciudadanía, probablemente estos mecanismos no están siendo efectivos. Muchas veces nosotros creemos que es como, entonces vamos a crear más mecanismos, vamos a hacer más normativa. La normativa no necesariamente, la existencia de esa normativa, si bien tiene y es relevante que exista el mecanismo de derecho, no necesariamente va a cubrir las necesidades de la ciudadanía, por ejemplo, si es que el acceso a esos mecanismos es difícil. Hablemos de algo que es bastante común cuando hablamos de los mecanismos de participación. Hay muy poca comunicación y hay muy poca difusión de estos mecanismos, hay muy poca difusión de cómo acceder a estos mecanismos de participación a nivel local. Y luego, digamos, quienes efectivamente consiguen romper esa barrera del acceso, quienes se han informado de forma suficiente, por cualquier motivo, sea porque estén vinculados a colectivos, al trabajo de sociedad civil organizada, de forma voluntaria, etcétera. Al acceder a estos mecanismos, ahí viene una segunda perspectiva de análisis, que es la calidad de estos mecanismos.
¿ya? Entonces ya no estamos hablando de los números y del acceso, sino que estamos hablando de qué tanta influencia tengo yo como ciudadano si me paro, por ejemplo, frente a un consejo municipal a hablar sobre una problemática. Por ejemplo, hablemos de movilidad. Justamente los colectivos urbanos, varias veces, sobre todo, sí, digamos, en esa perspectiva urbana, tienen que ver mucho con temas de movilidad, ¿no es cierto? Entonces hablamos de accesibilidad en la planificación de las calles, de movilidad, por ejemplo, colectivos de ciclistas, varios temas que tienen que ver con lo que yo les decía, con este tramado urbano, con quienes somos usuarios de la ciudad, ¿ya? Y en el acceso a eso, tú mencionaste algo, Luis, muy interesante, por ejemplo, en el tema de casos de corrupción, es podemos tener una ordenanza de planificación donde se dice, por ejemplo, en el caso de Quito, hay un tema, en la línea de construcción en quebradas, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Quito es una ciudad que tiene muchos retenos, que además justamente por cualquier tipo de, y esto es gestión de riesgos, no es una planificación, digamos, si es que respondiera a esta dinámica, donde tal vez es irresponsable que haya construcciones o edificaciones sumamente grandes cerca de líneas de quebradas, porque además en el paisaje urbano se busca conservar esta particularidad de la ciudad. Nuestra ciudad tiene esa geografía, entonces más que como cubrir de cemento la ciudad, es como cómo convivir o cómo planificar en torno a lo que es nuestra ciudad, ¿ya? Pero ahora, tú bien lo mencionaste, tal vez por casos de corrupción, es algo que nosotros podemos presumir, no es que tenemos la seguridad de que eso sea así, pero justamente si es que estas ordenanzas existen porque responden a una dinámica de planificación, una dinámica de gestión de riesgos, pero luego vemos que hay construcciones de edificaciones que están o que se cambia la normativa, que se cambia la ordenanza o que se generan permisos, se hacen excepciones, ¿no es cierto?, para cierto tipo de construcciones, lugares donde nosotros vemos que, por ejemplo, hay una concentración del tráfico y donde tal vez ahí no debería haber una mega construcción. Entonces, ahí es donde justamente vuelvo a la pregunta que hacía. ¿Estos mecanismos de participación existen? Sí. Pero ¿cuál es la calidad de estos mecanismos de participación? Porque tal vez yo, pongámonos el ejemplo como Sebastián Sánchez, como representante de un colectivo de ciclistas o tal vez como representante de un colectivo barrial donde estoy pidiendo que no hagan una mega construcción al lado de mi barrio, porque mi barrio tiene un tramado social, tiene una dinámica, nosotros nos hemos organizado, tenemos un proceso justamente de organización social, pero ¿qué tanta influencia tengo si me paro en ese consejo municipal frente a otros, no necesariamente los tomadores de decisión, pero tal vez a otros grupos de interés que también pueden llegar a tener acceso a los tomadores de decisión? Entonces, eso es algo que es muy importante preguntarnos y pues es una pregunta abierta, digamos. No hay una respuesta puntual, no debería necesariamente haberla, pero yo creo que lo que sí debería mejorar muchísimo es la calidad de esos mecanismos de participación. Muchas gracias por la explicación. En este momento quisiera entrar a las perspectivas de la gobernanza local y también enfocado al crecimiento de las ciudades. ¿Qué está pasando? Las ciudades están creciendo de una forma acelerada, como tú ya lo has señalado, pero la gobernanza local, ¿qué respuestas nos da ante las problemáticas que van a surgir? Como tú señalabas, vas a detallar cada una de las problemáticas en las cuales ya estamos viendo que existen, pero también van a presenciarse otras, las cuales tú nos vas a explicar. En este sentido, estimado amigo, continúa. Bueno, creo que ahí es importante destacar, como les decía, hay dos frentes, ¿no es cierto? Entonces, siempre cuando nosotros tenemos problemáticas o dinámicas que son justamente intersectoriales, que responden a varios aspectos, también hay respuestas y, digamos, afortunadamente existen estas respuestas rápidas que responden a esas problemáticas o que de alguna forma buscan solventar esas dinámicas. Entonces, vuelvo un poco a algo que les comentaba, y es que ahora las ciudades son una unidad de análisis que además ahora son, digamos, son sujetos que están vinculados al trabajo de cooperación internacional. Eso es algo relevante porque permite a las ciudades hacer un intercambio entre pares. Entonces, por decirte, una de las respuestas que hay o una tendencia que hay ahora a nivel de gobernanza local, yéndonos hacia esto global primero antes de aterrizarlo un poco más hacia adentro, hay ahora muchos foros multiactor que están conformados por ciudades. Hay muchos fondos regionales de cooperación, de planificación, que están enfocados específicamente para ciudades o para gobiernos locales. Entonces, tenemos algunos ejemplos. Aquí, bueno, es una organización global que nace justamente de una conferencia de ciudades que se llama ICLEI, pero es ahora, digamos, una instancia regional que está haciendo planificación, que trabaja mucho con este nivel que yo les decía que se llama paradiplomacia. Entonces, ahora los gobiernos locales también tienen esta respuesta donde, digamos,
cuando nosotros hablamos de la gobernanza, para que haya una gobernanza efectiva entre el nivel nacional y entre el nivel local, hablamos de gobernanza multinivel. Pero muchas veces, digamos, las instancias y las problemáticas del Estado, de este nivel mayor, del nivel nacional, y en el caso de Ecuador, ¿no es cierto? Estamos viviendo ahora una crisis de seguridad. Entonces, esa respuesta que está dando el Estado a esa crisis de seguridad, si bien abarca todo el territorio, no necesariamente va a responder de forma efectiva a las necesidades más particulares o locales. Entonces, hay mayor autonomía, no necesariamente porque los estados, no estoy hablando solamente de Ecuador, sino a nivel global, hayan dotado de mayor autonomía. Hay casos donde sí, hay casos donde no a las ciudades, sino porque las ciudades ven que en estas emergencias locales tienen que tener una respuesta, deben generar mecanismos de respuesta que sean rápidos, que sean efectivos. Como yo les mencionaba, y como también lo mencionabas tú, Luis, el tema de gestión de riesgos es algo que obviamente son las autoridades locales las que van a tener que responder en primera instancia. Y entonces todo esto, en la perspectiva de la gobernanza local, tiene que ver con este tema, como yo les decía, por ejemplo, a nivel internacional de la paradiplomacia. Entonces hay ahora varios foros multiactor que incluyen a las ciudades, donde tenemos planificación entre ciudades, donde hacemos intercambio entre ciudades. Hay programas de cooperación, por ejemplo, a nivel local nosotros tenemos a la cooperación alemana, GIZ, que tiene este tema de ciudades intermedias. Por ejemplo, Quito fue sede de Hábitat. Hábitat es una conferencia que cada vez está tomando mayor relevancia, porque justamente se habla, ¿no es cierto?, de que cómo vamos a acercar a este tema de la gobernanza local hacia la ciudadanía, cuáles son estas tendencias de planificación, cómo podemos hacer que las ciudades tengan un rol más protagónico y que al final, como les decía, al responder de forma más autónoma y más pertinente a las necesidades locales, darle mayor autonomía a la ciudad tiene sentido en su planificación, porque podemos hacer un intercambio, tal vez no necesariamente. Por ejemplo, Quito va a responder a las mismas dinámicas que Guayaquil o que Cuenca, porque son ciudades que, como les digo, la ciudad tiene también esta particularidad de tener un espacio geográfico, físico. Es algo que muchas veces nosotros nos olvidamos en la planificación. Y esa geografía y esa particularidad de crecimiento, la densidad poblacional, las características propias del espacio físico, tal vez Quito no los va a compartir necesariamente con Guayaquil, pero tal vez sí las comparta con La Paz, me invento, ¿no es cierto? Entonces, ese intercambio entre ciudades en una región que tiene estas particularidades propias, sí ayuda a que nosotros podamos, por ejemplo, tener un intercambio entre pares, como les digo, foros multiactor. Estas perspectivas ya más del trabajo local, nosotros sabemos que hay, por ejemplo, en el caso de las municipalidades como AME, por ejemplo, que es, yo creo que ahí sí articularse, ¿no es cierto? Al final entender que los gobiernos locales, las ciudades responden a una dinámica de planificación también. Nosotros obviamente estamos dentro de un estado, entonces como que estos grupos que congregan a los gobiernos locales nos permiten generar mayor nivel de planificación, porque sabemos y entendemos las necesidades, porque podemos en ese sentido articularnos de mejor manera, hacer respuestas, hacer grupos de trabajo. Entonces las perspectivas mucho en esta dinámica de gobernanza local tienen que ver con, yo creo que, digamos, en este punto, al menos en nuestro país, tienen que ver con primera instancia en la articulación, en generar de mayor autonomía en la planificación local, pero también, digamos, con un sentido de corresponsabilidad, que se entienda que esa autonomía tiene que ver entonces con que haya una planificación urbana pertinente a las demandas ciudadanas y no, por ejemplo, que las ciudades comiencen a ser, a veces los actores locales, lamentablemente, no solamente en Ecuador, responden más bien a procesos donde, ya metiéndonos en el tema más político, lo ven como un paso previo, por ejemplo, a tener aspiraciones a nivel nacional. Los actores locales deben entender en todos los sentidos, servidores públicos a nivel local, autoridades de toma de decisiones a nivel local, autoridades electas a nivel local, tienen que entender que justamente este rol, este tramado que ellos tienen, esta responsabilidad con sus ciudadanos, les va a permitir articularse de mejor manera, ¿no? Sebas, háblanos de los PDOT. A ver, yo creo que ahí, bueno, eso es algo, es un instrumento de política pública. Los PDOT son planes de ordenamiento territorial. Entonces, digamos, hay estas dos perspectivas cuando nosotros hablamos del desarrollo urbano, justamente que es el desarrollo urbano como tal, que es como un marco teórico, y cuando hablamos del desarrollo territorial. Entonces, un poco la territorialidad significa aterrizar el tema de políticas públicas a esta perspectiva local. En este caso, en Ecuador, los hemos llamado de esta forma, como planes de ordenamiento territorial, y ahora es algo que, digamos, las ciudades deben cumplir. Son, digamos, ahí justamente respondiendo al nombre, son estos planes, son este instrumento de política pública que tiene, digamos, y es de bastante interés, y yo invitaría mucho a que quienes nos estén escuchando y que tal vez tengan interés en estas temáticas,
puedan conocer, por ejemplo, los PDOTs de su ciudad, de donde nos estén escuchando, ver cómo se han planificado, quiénes han estado involucrados. Entonces, la planificación, digamos, estos planes de trabajo de ordenamiento territorial a nivel local, justamente por estos mecanismos de participación que nosotros conversábamos a nivel normativo, responden a un proceso amplio, ¿no es cierto? Entonces, los PDOT se construyen con diferentes mesas de trabajo, donde se convoca ciudadanos, donde se convoca a diferentes sectores, o al menos la normativa nos insta a que este sea un proceso ciudadano. En ese proceso de planificación, los PDOTs tienen un tiempo determinado de ejecución e implementación que responde a otros instrumentos de política pública, por ejemplo, el plan de desarrollo a nivel nacional, que responde también al trabajo que está haciendo las secretarías de territorio, por ejemplo, a nivel local, en el caso de Quito, o contrapartes o símiles que tengan los gobiernos locales con el tema de territorialidad. Pero además que este plan de ordenamiento territorial a nivel local debe responder a las particularidades propias de ese territorio, donde, por ejemplo, tú mencionaste algo súper interesante, Luis, es como no va a ser tal vez lo mismo, la misma perspectiva de desarrollo, las mismas demandas, los mismos servicios, las mismas problemáticas, en un centro que es justamente de mayor concentración urbana, donde puede ser el caso de Pichincha, o sea, en el caso de Quito, con un símil, digámoslo así, con otra ciudad que en este caso tal vez tenga mayor dinámica rural, o que tal vez no tenga como que este nivel de concentración o densidad poblacional en un centro urbano, sino que tal vez haya mayor distribución a nivel de la provincia en diferentes territorios, que puede ser otro caso de la Sierra Centro. Entonces, esas dinámicas propias de la planificación territorial tienen que ver con aterrizar los planes de desarrollo, con aterrizar también los planes de gobierno a nivel local, es decir, que los alcaldes tienen, para que confluyan en este instrumento de política pública donde se plasman varios temas. Entre algunos temas de interés, por ejemplo, es también que los planes de ordenamiento territorial dictan mucho cuál es la dinámica de crecimiento de la ciudad. Por ejemplo, en los planes de ordenamiento territorial se dan, digamos, estas pautas relacionadas a las ordenanzas locales, donde nosotros podemos ver, no sé, por mencionarles un caso muy particular, por ejemplo, qué tanto en ciertas zonas pueden crecer los edificios. Hay un debate mucho entre que Quito tiene que ser una ciudad de altura, por ejemplo, en que efectivamente va a crecer porque no tenemos como muchos espacios, tenemos ciudades, se les conoce como ciudades satélites, por ejemplo, el Valle de los Chillos, al Valle de Tumbaco y Cumbayá. Entonces, los planes de ordenamiento son estos instrumentos donde nosotros podemos ver qué perspectiva tiene desde los tomadores de decisión, desde todo este instrumento, cuando ya lo tenemos materializado, la perspectiva de crecimiento de la ciudad, porque como les digo, además es un instrumento que tiene un tiempo de ejecución. Qué interesante. Bueno, en este momento hemos llegado a la parte final del programa, del podcast de Academia Debate Sociedad. Quisiera que por favor nos compartas tus conclusiones y recomendaciones. Igual estaremos compartiendo el contenido en nuestras redes sociales, tanto en YouTube, Instagram, TikTok, Spotify. Las personas que deseen escuchar esta entrevista, no se olviden de seguir Academia Debate Sociedad. En este sentido, Sebastián, por favor, te dejo ya para que des tus palabras finales a las personas que nos están escuchando y un mensaje respecto a esas obligaciones o compromisos que adquieren los ciudadanos frente a la nueva realidad, frente a las situaciones que se están presentando, tanto en problemáticas como también en, digamos, en desafíos como ciudadanos dentro de esta globalización, de estos cambios que se producen en las grandes ciudades y también en las pequeñas ciudades. Bueno, yo lo que quisiera mencionarles como este espacio de cierre es que estar involucrados como ciudadanos, independientemente, como les decía, no es relevante el sector en el cual nos encontramos, sino entender que todos somos ciudadanos, que todos, yo lo menciono mucho, sí somos usuarios de este espacio de ciudad. Entonces, en ese sentido, apropiarnos de nuestro espacio, de nuestro territorio y hacer exigencias, tener diferentes instancias de participación es algo relevante. La ciudad es algo que obviamente nos atraviesa a todos, nosotros nos encontramos, hay muchísimas dinámicas y cosas que yo podría comentarles, hay casos muy interesantes, hay perspectivas de cómo se construye la ciudad para las mujeres, de cómo se construye la ciudad para los niños, de qué perspectivas ambientales están tomando las ciudades, de la calidad de vida, cómo cambia, por ejemplo, cuando nosotros tenemos más espacios verdes, mayor nivel de acceso a transporte público de calidad. Entonces hay muchísimos debates en torno al tema de ciudad. Yo lo que les invito es que independientemente de la dinámica, porque hay muchas temáticas que atraviesan
justamente la unidad de este tema de la ciudad, de los asentamientos urbanos, yo creo que hay que inmiscuirnos mucho como alguien que está vinculado en sociedad civil. Creo realmente que es importante que se ciudadanice la política y entender que justamente esto tiene que ver con la política, que el proceso de planificación urbano, que el proceso de participación, que los mecanismos que nosotros mencionamos tienen que ver con que nosotros como ciudadanos demandemos, exijamos acceso a la información, acceso a los mecanismos de participación, la efectividad de estos mecanismos, entender quiénes están tomando las decisiones, cómo se están tomando las decisiones, que es algo que yo hago mucho énfasis, y que entender que además de involucrarnos es algo relevante porque cada vez se van a ver más fenómenos relacionados, por ejemplo, el tema de cambio climático, el tema de gestión de riesgos, el tema de planificación. Efectivamente tenemos que involucrarnos porque es algo que nos atraviesa todos los días. Nosotros somos usuarios de este espacio en cada una de nuestras ciudades, entonces involucrarnos yo creo que es algo pertinente y lo menos que podemos hacer, y que hay muchas aristas de trabajo. Entonces yo creo que construir ciudades es algo que es muy rico, es algo que es muy relevante, yo creo que es algo que nos compete a todos realmente, y que creo que hay mucho espacio para que se pueda conversar sobre esto. Así que nada, agradecerles nuevamente. Mi recomendación es siempre involucrarnos, y creo que estos espacios de debate nutren muchísimo y motivan a que otras personas puedan involucrarse, puedan conocer, a que sepan que estamos varias personas, como Luis, en este caso como en persona, como Sebastián, y muchas otras personas que están involucradas y tienen interés en que esta política pública, en los temas de participación, se aterricen en la ciudadanía. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, considerarnos actores que están involucrados y no simplemente personas que tal vez se vinculan a través de un proceso de votación. Muchas gracias, amigo, por tu aporte a Academia Debate Sociedad en este espacio del podcast que está conducido por mi persona. Es una situación que nos conlleva a analizar respecto a los desafíos como ciudadanos y también la responsabilidad que tenemos de estar pendientes a la gestión de la gobernanza local, provincial y sobre todo también entender la democracia. Es importante el fortalecimiento de este concepto hoy y siempre. Bueno, quiero agradecerte. Espero tenerte en una próxima oportunidad. Quisiera que en tus palabras finales nos comentes qué proyecto estás realizando en este momento, qué invitas a las personas a seguirte en las redes sociales. Me parece que también estás trabajando en algunos eventos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en el cual sería importante que nos compartas un poquito más de tu experiencia para que las personas te puedan seguir y estar pendiente de cada uno de los temas que hay compartes, porque el tema de hoy estuvo súper interesante y claro que les va a encantar. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí les invito a una cuña publicitaria, como les decía, en este momento desde el trabajo que hago en sociedad civil. Trabajo en el fortalecimiento organizacional de colectivos de base, organizaciones sociales en territorio, en mi trabajo en Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es el capítulo local de Transparencia Internacional en Ecuador. Les invito, digamos, nosotros desde Ciudadanía y Desarrollo hacemos muchísimo trabajo con organizaciones de jóvenes. Tenemos esta perspectiva que es no promover o fomentar el adultocentrismo, pero Ciudadanía y Desarrollo tiene muchos programas de fortalecimiento de diferentes aristas y perspectivas. Como lo menciono, nosotros estamos trabajando, ahora tenemos, y hay otra invitación en esta cuña publicitaria, en el Observatorio a las Libertades Ciudadanas. Les invito a que revisen la página, que es libertadesciudadanas.org, donde nosotros estamos haciendo un observatorio sobre el tema de posibles vulneraciones al tema de libertades civiles y políticas. Además que estamos teniendo muchos espacios justamente de fortalecimiento. Digamos, ahí queda muy abierta la invitación. Yo les diría en este caso, tal vez la forma de aproximarse si alguien tiene interés es búsquenme en LinkedIn, que creo que es una forma como interesante de que podamos conectar con Sebastián Sánchez Escobar, para que conozcan un poco el trabajo de la Fundación. La Fundación trabaja en varias perspectivas, aristas. Tenemos ahora a 4 contrapartes trabajando a nivel local, en este caso en Riobamba, Ambato, en Manabí, en Guayaquil. Así que si tienen interés o nos escuchan de diferentes espacios del país, sepan que ahí tenemos aliados locales que nos están apoyando a implementar eventos y que a través de ellos también podemos tener un punto de conexión. Entonces, yo les invito a seguir un poco también el espacio de Ciudadanía y Desarrollo, en el cual estoy colaborando actualmente.
y conocer un poco más de las diferentes perspectivas de trabajo, ¿no? Como les digo, nosotros estamos abiertos a trabajar en fortalecimiento de organizaciones de cualquier índole. Mencioné una perspectiva de jóvenes porque es una de las aristas de las cuales nosotros promovemos, pero trabajamos con varias organizaciones de sociedad civil, obviamente la perspectiva que nosotros tenemos del tema de defensa del Estado de Derecho, derechos humanos, participación ciudadana y promoción de la transparencia, además de las líneas como gobierno abierto, pero está muy abierto, digamos, en esa perspectiva a lo que les decía, como a ciudadanizar la política. Entonces sepan que hay varios espacios de oportunidad en los cuales se puede trabajar y en los cuales yo les invito a que busquen las redes de la fundación. Como les dije también, si desean conectar con este perfil, estoy muy abierto a que podamos conectarnos en LinkedIn y que pues a través de este espacio puedan surgir mayores ideas. Creo que es algo muy importante conectar, así que les invito a que se informen de estos proyectos y no se olviden que en este caso el observatorio en el cual estamos trabajando desde mi área es el Observatorio de Libertades Ciudadanas, así que también por ahí cualquier información adicional, denuncia o temas que quieran trabajar, queda totalmente bienvenido y abierta la puerta para este espacio. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, quisiera que por favor me repitas respecto al proyecto de Libertades para poderles poner aquí dentro del banner con la finalidad de que puedan buscar, se les haga más fácil el acceso. Claro, el nombre del observatorio es Observatorio de Libertades Ciudadanas y la página es libertadesciudadanas.org. Entonces, ahí van a encontrar información, hemos levantado algunas alertas. Como les digo, este es uno de los observatorios que tiene FCD, tenemos varias líneas de observatorios que trabajamos. En la perspectiva es libertades civiles y políticas, entonces tiene esta perspectiva un poco más ciudadana y del trabajo de espacio cívico y sociedad civil, que es un poco lo que más corresponde a mi área. Pero además tenemos contrapartes locales, como les decía, están en Riobamba, en Ambato, en Guayaquil y en Manabí, que son las 4 ciudades donde estamos haciendo el piloto de este proyecto. Entonces, digamos, ahí queda totalmente abierto a que puedan buscar la información, a que nos envíen un correo, a que puedan contactarme directamente y a través de esto conectar, que yo creo que es lo importante, promover la participación y que podamos encontrar sinergias de trabajo. Muchas gracias, Sebastián. Ha sido un gran aporte, como te dije. Estoy muy contento de que se haya podido desarrollar este podcast. Estaba pendiente, ya lo veníamos planificando desde hace algún tiempito, pero hoy llegó el momento de ejecutarlo. Te agradezco bastante. Sabes que cuentas igual con Academia de Debate Social para todos los proyectos que podamos hacer con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Pues sigan las redes sociales. Ya en este momento en la parte de abajo del video pueden observar el nombre de la fundación para que puedan seguir las redes sociales y estar pendientes también de sus eventos. Ya vamos a canalizar algo en conjunto para poder llevar a cabo a favor de la ciudadanía y también en ese conocimiento de que la política es de servicio. No estamos hablando de una politiquería como se desnaturalizado, sino más bien el compromiso de los ciudadanos con el país. Necesitamos fortalecer esa democracia, como ya lo decía, y es importante generar estos espacios para analizar y debatir sobre problemáticas y buscar soluciones, porque no se trata de ir desde un discurso demagógico, sino más bien de ir con compromiso de ciudadanos frente a la realidad en la cual estamos atravesando. En este sentido, te quiero agradecer y estamos conversando en una próxima oportunidad. Vamos a cerrar con nuestro video oficial. No se olviden de seguir las redes sociales de Academia de Debate Sociedad, Facebook e Instagram, canal de YouTube, Spotify, en TikTok y también tenemos el LinkedIn para que puedan estar pendientes y como no, Twitter para que puedan ver cada uno de nuestros espacios. Sigan www.academiadebatesociedad.com en donde estamos cargando todos nuestros episodios, nuestros programas, conferencias, masterclass, los podcasts, los eventos presenciales, los after office y por supuesto están invitados a cada uno de nuestros eventos y también espacios que los generamos. Muchas gracias, Sebastián, y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Luis, y igualmente espero que podamos coincidir.